¿Alguna vez te has preguntado qué preguntas hacen las brujas antes de lanzar un hechizo? No son palabras al azar, sino invocaciones que abren puertas espirituales peligrosas. La Biblia es clara al advertirnos: no permitas que viva la hechicera. Éxodo 22:18. Esta instrucción directa y contundente no solo denuncia la práctica, sino que revela la gravedad espiritual de intentar manipular lo invisible. Hoy exploraremos el oscuro trasfondo de estas preguntas, entendiendo por qué cada una busca acceder a realidades que Dios ha reservado solo para su voluntad. Demostraremos cómo identificar el engaño espiritual que se esconde detrás de estos rituales y revelaremos las consecuencias que puede traer abrirse a estas influencias. La batalla es real, pero también lo es la protección divina para quienes caminan en la luz. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas palabras tienen el poder de abrir puertas que jamás deberían ser tocadas. Y lo más aterrador es que muchas veces quienes las pronuncian no comprenden que están invocando realidades invisibles que responden, se manifiestan y exigen. En el mundo oculto, las brujas no actúan al azar. Cada hechizo, cada conjuro, cada oración invertida comienza con preguntas cuidadosamente diseñadas, palabras que no son solo introducción a un ritual, sino llaves espirituales con una finalidad precisa: traspasar límites que Dios ha establecido para protegernos. La Biblia es clara y no titubea al advertirnos sobre esto. En Deuteronomio 18:12 leemos: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es simbólica ni ambigua, es directa. Dios no está siendo metafórico. Nos está diciendo que hay un tipo de conocimiento y práctica que no proviene de Él, y que quienes lo buscan inevitablemente se enfrentan a consecuencias espirituales que sobrepasan toda lógica humana. Lo que las brujas hacen antes de lanzar un hechizo no es un simple acto supersticioso. Es una declaración de intenciones. Una pregunta como ¿quién vigila desde el otro lado del velo? No busca una respuesta intelectual, busca una conexión. En ese momento se invoca a entidades, se invitan presencias, se entrega autoridad. Desde los albores de la humanidad, el enemigo ha imitado los actos divinos. Así como Dios habla a través de su palabra y llama a los suyos por nombre, el adversario busca comunicarse a través de canales alternativos, rituales, invocaciones, símbolos. No es casualidad que en Génesis 3, la serpiente hablara primero con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? El lenguaje del mal, desde el principio, ha utilizado preguntas para abrir dudas, establecer contacto y finalmente abrir la puerta al pecado. Así también lo hacen las brujas. En muchas ceremonias ocultistas, antes de que el círculo se trace, antes de que las velas se enciendan, se realiza un cuestionamiento que rompe la barrera natural entre el mundo visible y el invisible. No se trata de poesía ni de metáfora. Estas preguntas están diseñadas para invocar respuestas, pero no del cielo, sino del abismo. ¿Quién responderá cuando mi voz cruce la niebla? Parece una simple frase, pero está cargada de intención espiritual. Cada palabra está cargada de simbolismo, de poder, de provocación. Y quien la pronuncia está declarando: estoy dispuesto a escuchar, aunque no sea Dios. Es aquí donde el peligro espiritual se vuelve tangible. Muchas personas que juegan con rituales pensando que son tradición inofensiva, herencia cultural o simple curiosidad, no comprenden que están participando en un sistema espiritual diseñado para esclavizar. En Hechos 16 encontramos un ejemplo directo de esto. Pablo y Silas se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Este espíritu la hacía decir verdades, predecir cosas, parecer incluso iluminada. Pero la palabra nos dice que Pablo, molesto,
reprendió el espíritu y en ese instante fue expulsado. ¿Por qué molestó a Pablo? Porque aunque ella decía cosas ciertas, que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, el origen espiritual era corrupto. Lo que esta joven hacía era abrir puertas a través de su voz. Su don no venía de Dios, sino de una entidad contraria. Y eso, ante los ojos de Dios, es abominación, aunque el mensaje suene verdadero. Cuando una bruja pregunta, ¿cuál es tu nombre, espíritu del aire?, lo que hace no es explorar un misterio etéreo, sino buscar entablar un vínculo con seres espirituales que responden cuando se les reconoce. No es casualidad que Jesús, al liberar al endemoniado gadareno, preguntara, ¿cuál es tu nombre? Marcos 5:9. La respuesta fue escalofriante: Legión somos, porque muchos somos. Jesús no hizo esa pregunta por desconocimiento, sino para exponer públicamente la identidad del mal que poseía al hombre. Las brujas han adoptado este patrón, pero con fines contrarios. Preguntan nombres no para liberarlos, sino para atarlos, para pactar, para someter o ser sometidas. Hay una diferencia radical entre buscar a Dios y buscar respuestas en las tinieblas. El libro de Isaías lo expresa con una claridad que estremece. Y cuando os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Este pasaje nos confronta. Dios está diciendo, ¿por qué buscan en las sombras lo que pueden encontrar en la luz? Y sin embargo, muchos por curiosidad o necesidad acuden a lugares equivocados, creyendo que pueden obtener ayuda sin consecuencias. Pero todo tiene un precio. Y las preguntas que las brujas hacen antes de lanzar un hechizo no son neutras. Son contratos espirituales disfrazados de curiosidad. Una de las preguntas más peligrosas es, ¿quién me concede poder esta noche? Parece una súplica, pero en realidad es una invocación directa. En el mundo espiritual, el poder no se obtiene sin ceder algo a cambio. Lo vemos claramente cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de un solo acto de adoración, solo uno. Una pregunta, un gesto, una entrega. Pero Jesús respondió con escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. El enemigo busca adoración, busca ser reconocido. Y estas preguntas rituales son, en su esencia, actos de reconocimiento espiritual hacia poderes que no provienen del cielo. Lo más aterrador es que muchas veces estas palabras son pronunciadas por personas que no se consideran brujas. Influencers espirituales, guías de energía, canalizadores, personas que han adoptado una mezcla de prácticas esotéricas pensando que están accediendo a sabiduría ancestral. Pero la Biblia lo llama con su verdadero nombre, hechicería. En Gálatas 5:20, Pablo enumera las obras de la carne, y entre ellas está la hechicería, junto con la idolatría, la enemistad y el odio. No es un juego, es una línea espiritual que una vez cruzada deja marcas. Las preguntas de los rituales son elaboradas con astucia. ¿Quién vendrá si el silencio es roto? Esta frase, usada en rituales de invocación lunar, se pronuncia en momentos de quietud ritual. Lo que se busca no es solo contacto, sino una manifestación. En muchas tradiciones de brujería moderna, se enseña que el mundo espiritual solo necesita una invitación consciente para actuar. Y lo que comienza con una simple frase puede terminar con una vida entera bajo opresión espiritual. Pero hay esperanza. Siempre la hay. Porque si bien estas prácticas buscan establecer contacto con lo oculto, la luz de Cristo tiene poder para romper cualquier pacto, cerrar cualquier puerta, liberar a cualquiera que haya pronunciado palabras equivocadas. En Juan 8:36 leemos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es simbólica, es total. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y si alguien ha participado por ignorancia o rebeldía, en rituales donde estas preguntas fueron formuladas, hay restauración disponible.
No importa qué tan profunda haya sido la inmersión, el poder de Dios es mayor que cualquier oscuridad. Muchas veces, quien busca respuestas termina atrapado en más preguntas. Las brujas lo saben. Por eso su primera estrategia es sembrar duda, necesidad y luego ofrecer una solución. Pero la Biblia ya nos dio una respuesta clara y suficiente. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no necesita portales, rituales ni hechizos. Él responde a una oración sincera, a un corazón humillado, a un clamor auténtico. Todo lo demás es imitación. Las preguntas que las brujas hacen antes de lanzar hechizos tienen un único propósito: abrir una puerta. Pero toda puerta abierta fuera de la voluntad de Dios termina siendo entrada del enemigo. Hoy, más que nunca, debemos despertar espiritualmente. Debemos estar alertas. En 1 Pedro 5:8 se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es un juego, no es ficción, es una realidad espiritual que está tomando formas cada vez más sutiles. Tal vez tú mismo has escuchado alguna vez frases como estas en videos, libros o incluso en conversaciones cotidianas disfrazadas de espiritualidad inofensiva. Tal vez pensaste que no tenían ningún peso, pero cada palabra pronunciada con intención espiritual tiene repercusiones. El mundo espiritual se mueve por autoridad, por palabra, por fe. Y así como Dios creó el mundo con su voz, el enemigo imita ese patrón para sembrar destrucción. Hoy es tiempo de cerrar esas puertas, de renunciar con tus labios a toda palabra pronunciada fuera de la voluntad de Dios, de arrepentirte si alguna vez formulaste esas preguntas, aunque no supieras lo que hacías. Porque Dios no solo perdona, también restaura. Él puede limpiar tus labios como lo hizo con el profeta Isaías y darte una nueva voz, una nueva vida, una nueva dirección. Y si alguna vez sentiste que algo te oprimía después de participar en rituales, si tuviste sueños extraños, visiones, voces o sensaciones de persecución espiritual, no estás imaginando cosas. Hay consecuencias reales. Pero también hay un poder real que rompe toda cadena. El nombre de Jesús no es un símbolo, es una autoridad viva. Y cuando lo invocas con fe, todo lo que no proviene de Él debe huir. Filipenses 2:10 lo declara con firmeza: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Las brujas hacen preguntas escalofriantes antes de lanzar hechizos. Pero hoy, tú puedes hacer una sola pregunta que lo cambia todo. Señor, ¿estás conmigo? Y la respuesta, si tu corazón es sincero, será sí. No importa lo oscuro que haya sido tu pasado, el poder de la luz siempre será mayor, porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando una voz responde en la oscuridad, no siempre proviene del cielo, y sin embargo cada vez más personas se abren a esa posibilidad, formulando preguntas que no son lanzadas al vacío, sino al mundo espiritual. Muchas de las frases que las brujas utilizan antes de lanzar un hechizo están diseñadas para activar esa comunicación con lo invisible. ¿Hay alguien allí que escuche mi llamado? Espíritu guía, muéstrame el camino. Ancestros, hablen a través de mí. Estas expresiones son más comunes de lo que imaginamos, y aunque algunas se pronuncian en rituales formales, otras han sido normalizadas bajo la apariencia de prácticas espirituales modernas. Pero lo que realmente se activa cuando se pronuncian no es sabiduría, ni conexión, ni guía. Es un permiso. El mundo espiritual es real, y Dios ha dejado instrucciones claras sobre los límites que no deben cruzarse. Cuando una persona pregunta buscando guía de voces invisibles, pero fuera del canal divinamente establecido, se expone. El libro de Levítico establece con total claridad: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:31. Es una advertencia directa.
Consultar a entidades espirituales fuera del Espíritu Santo contamina el alma, porque no toda voz que responde es de Dios, y no toda guía viene del cielo. El enemigo, astuto como siempre, ha disfrazado sus presencias para que parezcan luz, ayuda o incluso protección. Pero ninguna de estas voces busca edificar, buscan dominar. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo revela algo que la humanidad moderna ha querido olvidar. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo no está dirigido a incrédulos. Está escrito para advertir a creyentes. El engaño no se presenta como algo abiertamente demoníaco, sino como una guía compasiva, un susurro reconfortante, un consejo que parece sabio. Muchas de las preguntas que se formulan en rituales esotéricos no apelan al mal abiertamente, sino que buscan lo que parece una fuente de ayuda. Espíritu del conocimiento, dime lo que necesito saber. Pero ese tipo de consulta, fuera del Espíritu de Dios, constituye una violación espiritual. Porque quien pregunta así está diciendo con sus palabras: estoy dispuesto a escuchar a quien sea, con tal de recibir una respuesta. Dios, en su soberanía, ha ordenado que el ser humano no se comunique directamente con espíritus, sino a través de su espíritu. Romanos 8:14 lo establece con firmeza: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que buscar ser guiado por cualquier otra fuente es posicionarse fuera de la filiación espiritual. No hay compatibilidad entre el Espíritu Santo y los llamados espíritus guías. Son esferas opuestas. Una trae luz verdadera, la otra confusión disfrazada de claridad. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cayó repetidas veces en la trampa de consultar fuentes espirituales ajenas al Dios viviente. Uno de los casos más notorios fue el del rey Saúl. Desesperado por una respuesta y habiendo perdido la comunión con Dios, decidió consultar a la adivina de Endor. Quería escuchar la voz de Samuel, ya fallecido. El relato se encuentra en 1 Samuel 28. Allí vemos cómo, aun siendo el rey ungido, Saúl quebrantó un principio espiritual fundamental. Buscó voz sin buscar obediencia. Buscó dirección, pero no por medio del Dios vivo. El resultado fue su ruina. Este pasaje no solo narra una tragedia histórica, revela un patrón espiritual eterno. Cuando una persona recurre a otras voces espirituales fuera de Dios, lo hace desde una postura de rebelión, de desesperación o de ignorancia, y termina siendo atrapada en una red de esclavitud invisible. Las brujas de hoy, al igual que los practicantes de lo oculto en tiempos antiguos, utilizan preguntas cargadas de intención para establecer contacto con entidades que prometen guía, pero que solo ofrecen cadenas. Muéstrame lo oculto, revéleme el que me acompaña en esta vida, invoco al protector invisible. Estas no son frases simbólicas, son pactos verbales, y en el mundo espiritual, las palabras no solo informan, sellan. Una simple frase puede ser suficiente para establecer un vínculo, y una vez que ese vínculo se activa, ya no es el humano quien tiene el control. El enemigo se especializa en disfraz. En Apocalipsis 13 se describe a la bestia que sube de la tierra y que realiza señales. Su apariencia parece milagrosa, engaña. Así ocurre también con los llamados espíritus guías. Se presentan como fuerzas que acompañan, que iluminan, que dan propósito. Pero su esencia es otra. Están diseñados para alejar al alma de la única fuente verdadera de sabiduría, la palabra de Dios. Proverbios 3, 5, 6 lo deja claro. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí no hay lugar para voces paralelas, para intuiciones canalizadas, ni para guías invisibles. Hay un solo camino, la voz de Dios hablada por su Espíritu y confirmada por su palabra. El ser humano fue creado para tener comunión espiritual. Esta necesidad es real, profunda y legítima. Pero cuando esa necesidad no se sacia en Dios, se busca en lugares oscuros. El problema no es el deseo de guía, el problema es la fuente que se consulta.
La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13. En contraste, los espíritus guías conducen a medias verdades, a confusión sutil, a doctrinas falsas que prometen autonomía espiritual, pero terminan sembrando dependencia emocional y opresión invisible. El alma comienza a volverse inquieta, ansiosa, desordenada, y aún así sigue creyendo que está siendo guiada. La consulta a espíritus guía es también un acto de idolatría, aunque se practique sin imágenes. Es idolatría porque coloca otra fuente espiritual en el lugar que le corresponde solo al Espíritu de Dios. Es por eso que en Isaías 44 se expone la necedad de quienes fabrican ídolos con sus propias manos y luego les piden que les guíen. Hoy no se tallan estatuas con cinceles, se forman frases con la lengua, se trazan círculos en el suelo, se encienden inciensos, se abren portales invisibles, pero el principio es el mismo: idolatría encubierta bajo apariencia de búsqueda espiritual. La palabra no es ambigua sobre el destino de quienes practican este tipo de invocación. En Apocalipsis 21:8 se advierte con total claridad: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El término hechiceros aquí no se limita a quienes practican magia ritual visible. Incluye a todo aquel que participa de lo oculto, que busca conexión espiritual fuera de la cobertura divina. Es una advertencia que no debe tomarse a la ligera. Las preguntas que las brujas hacen antes de lanzar sus hechizos, especialmente aquellas que apelan a guías o maestros espirituales, son el reflejo moderno de lo que el pueblo de Dios fue instruido a evitar. No es progreso espiritual, es retroceso hacia prácticas que siempre estuvieron condenadas. La Escritura es el filtro, y cuando algo no puede sostenerse en la luz de la palabra, debe ser rechazado. En el monte de la Transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés y Elías junto a Jesús. Fue una manifestación celestial, pero lo que vino después fue aún más importante. Una voz desde el cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, a él oíd". Mateo 17:5. Esta instrucción anula toda otra voz. No dice: "A ellos oíd", ni consulten a los espíritus del pasado, sino "a él oíd". Jesús es la única voz autorizada. Cualquier otra voz espiritual, por más benigna que parezca, que no se somete a la autoridad de Cristo, está fuera del reino de Dios. Muchas veces quienes formulan estas preguntas en contextos de hechicería o espiritualidad alternativa creen que están haciendo algo bueno. Buscan sanación, conocimiento, poder interior, pero no hay neutralidad espiritual. Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:30: "El que no está conmigo, está contra mí". No hay voces intermedias, ni guías bien intencionados fuera del reino. Toda entidad espiritual que se comunica sin proceder del Espíritu de Cristo está en oposición al reino de Dios. Quien ha invocado sin saberlo debe entender que la ignorancia no exime de la realidad espiritual activada, pero también debe saber que hay redención. Cristo vino a destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. No a tolerarlas, no a negociarlas, sino a destruirlas. Y toda guía falsa, todo espíritu suplantador, toda presencia que se presenta como ayuda, pero no proviene del Padre, debe someterse a la autoridad del nombre de Jesús. El regreso al camino verdadero comienza con el silencio. Dejar de preguntar a voces extrañas, dejar de abrir puertas, dejar de encender fuegos ajenos. El libro de Levítico habla de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y fueron consumidos por él. Levítico 10:1-2. Fuego espiritual no autorizado es juicio, pero el que reconoce esto, el que abandona la práctica, el que vuelve su rostro a Dios con reverencia, es recibido, porque Dios es justo, pero también es misericordioso, y su misericordia es mayor que toda ceguera anterior. Las brujas preguntan y esperan respuestas, pero quien ha sido redimido
no necesita preguntar a las tinieblas. Tiene acceso directo al trono de gracia. Hebreos 4:16 lo declara con autoridad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En vez de invocar, oramos. En vez de llamar a espíritus, adoramos al Espíritu Santo. En vez de consultar al otro lado del velo, nos inclinamos ante aquel que rasgó el velo para darnos acceso eterno. No hay razón para seguir hablando con lo oculto. El único guía que no miente, no manipula y no esclaviza es el Espíritu de Dios. Y a ese Espíritu se accede por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo lo demás, aunque parezca espiritual, es falsificación. La lengua tiene poder, no solo para bendecir o maldecir, sino para abrir realidades invisibles, establecer acuerdos espirituales y marcar destinos. Lo que muchas personas no comprenden es que el lenguaje que las brujas utilizan en sus rituales no es improvisado ni inocente. Está cuidadosamente estructurado con un propósito específico: disfrazar la invocación, revestirla de belleza o neutralidad, y al mismo tiempo establecer comunicación directa con entidades espirituales oscuras. Las preguntas que pronuncian antes de lanzar un hechizo están cargadas de símbolos, nombres ocultos y referencias que no son comprensibles para el oído natural, pero sí para el mundo espiritual. Cada palabra es una clave, cada sílaba es una puerta. Lo que parece poesía ritual es en realidad una arquitectura espiritual diseñada para atraer, convencer y someter. Desde los tiempos más antiguos, el enemigo ha usado el lenguaje para distorsionar, manipular y confundir. En el huerto del Edén no utilizó violencia ni una amenaza abierta, sino una frase que sembró duda. ¿Con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa pregunta cargada de insinuación desató el inicio del pecado en la humanidad. No hubo gritos, no hubo fuerza, solo una palabra, solo una pregunta. El enemigo sabe que no necesita empujar con fuerza cuando puede alterar la verdad con sutileza. Así también operan los hechizos. El lenguaje oculto que utilizan las brujas está cargado de simbolismo espiritual. Cada frase que parece simplemente interrogativa es en realidad una declaración. Por ejemplo, ¿quién me da autoridad en esta noche sin luna? No es una búsqueda literaria. Es una invocación precisa para abrir comunicación con entidades específicas que actúan bajo ciertos ciclos y símbolos. El mundo espiritual se mueve por principios legales. Dios ha establecido un orden, y ese orden reconoce autoridad espiritual en la palabra hablada. Es por eso que la Biblia otorga tanto peso a lo que se dice con la boca. Proverbios 18:21 lo afirma con contundencia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora, es una revelación espiritual. Cuando una bruja pronuncia un conjuro, lo hace con el entendimiento de que cada palabra es semilla. Cada sonido que sale de su boca está diseñado para invocar, sellar, liberar o atar. El uso de un lenguaje codificado, lleno de nombres arcanos, referencias a elementos, estaciones, cuerpos celestes y supuestos espíritus ancestrales, no es una simple estética ritual. Es parte de un sistema de comunicación diseñado para que los demonios respondan. En el ámbito espiritual, los nombres tienen poder. Por eso en la Escritura, Dios cambia los nombres de las personas cuando establece con ellas un nuevo pacto. Abraham se convierte en Abraham, Jacob en Israel, Simón en Pedro. Cada cambio de nombre viene acompañado de una transformación de propósito. Lo mismo ocurre en el lado opuesto. El uso deliberado de nombres demoníacos o invocaciones disfrazadas en preguntas rituales establece conexión con realidades espirituales que actúan bajo esos términos. No hay neutralidad. Lo que se pronuncia con intención espiritual abre puertas que no se cierran fácilmente. Muchos de los lenguajes utilizados en hechizos no son comprendidos ni siquiera por quienes los pronuncian. Se recitan fonéticamente, sin entender su significado.
Pero en el mundo espiritual no se necesita comprensión humana para que haya efecto. Lo que se requiere es autorización, y toda persona que pronuncia con la boca fórmulas o preguntas rituales está otorgando autoridad espiritual, incluso si no comprende lo que está diciendo. Eclesiastés 5:2 advierte: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Esta advertencia no es solo para la oración formal, sino para toda palabra que se pronuncia con intención espiritual. En los círculos de hechicería contemporánea existe una obsesión por encontrar el nombre verdadero de las cosas. Detrás de cada pregunta que parece buscar sabiduría, se esconde una intención de obtener control. La frase, dime tu nombre, poder que mora en las sombras, se repite en múltiples variantes de hechizos. La idea detrás de esta pregunta es que saber el nombre de una entidad concede dominio sobre ella. Esta creencia pervierte un principio bíblico. En Marcos 5:9, Jesús pregunta al espíritu que poseía al hombre de Gadara: ¿cómo te llamas? La respuesta fue: Legión somos, porque somos muchos. Jesús no buscaba obtener poder mediante el nombre, sino exponer la magnitud de la opresión. El lenguaje usado por el Hijo de Dios siempre fue para revelar y liberar. El lenguaje que usan las brujas busca controlar, invocar y manipular. Es importante entender que el enemigo no crea, solo pervierte. Él ha tomado principios espirituales reales y los ha convertido en herramientas de esclavitud. Por eso, cuando una bruja formula una pregunta ritual con palabras cuidadosamente seleccionadas, lo que hace es imitar el principio de la oración, pero al revés. En lugar de elevar palabras al cielo, las dirige a las profundidades. En lugar de buscar la voluntad de Dios, busca manipular fuerzas espirituales. El Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración verdadera es incienso puro que sube al trono. El lenguaje ritual oculto, en cambio, es humo contaminado que desciende y abre espacio a lo impuro. Las palabras no son contenedores vacíos. Cada una lleva una carga espiritual. El enemigo lo sabe y por eso ha entrenado a los suyos para formular hechizos disfrazados de preguntas. ¿Quién me asiste desde el reino de los velos? ¿Qué puerta se abre con mi deseo? ¿Qué nombre susurra el viento de la medianoche? Cada una de estas frases forma parte de un sistema codificado. El objetivo no es preguntar, sino activar. El disfraz de la pregunta sirve para suavizar el impacto, para que parezca búsqueda, cuando en realidad es declaración, invocación y pacto. La Escritura nos ofrece una advertencia severa sobre las palabras pronunciadas con ligereza o ignorancia. Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esto incluye no solo el chisme o la mentira, sino también cada frase que se dice con intención espiritual sin dirección divina. El lenguaje oculto de las brujas no está compuesto de errores inocentes. Está diseñado para violar los límites del mundo espiritual establecidos por Dios. El uso de símbolos dentro del lenguaje también juega un papel clave. Muchas preguntas rituales contienen metáforas que hacen referencia a puertas, llaves, fuego, sombras, sangre o espejos. Cada uno de estos elementos tiene una connotación espiritual profunda. Al ser integrados en una pregunta, se vuelven llaves rituales. ¿Qué se revela si la sangre toca el espejo? No es una metáfora estética, es un mecanismo espiritual. Este tipo de lenguaje está diseñado para atraer presencias, no para expresar emociones. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El lenguaje ritual oculto es precisamente eso, profano y vano, pero revestido de espiritualidad. Otro aspecto importante es la repetición. En muchos hechizos, las preguntas se repiten 3 veces, 7 veces o en ciclos establecidos. Este patrón no es aleatorio. Busca imitar los ciclos de oración y adoración establecidos en las Escrituras, como los salmos repetidos, los cánticos litúrgicos y las oraciones constantes.
Pero lo que comienza como imitación termina como burla espiritual. Lo que se busca con esta repetición es intensificar la invocación. El objetivo es desgastar la resistencia espiritual, como lo hizo la mujer persistente de la parábola, pero en dirección contraria. Jesús enseñó que la perseverancia en la oración atrae la respuesta del Padre. Lucas 18:1-8. Las brujas han imitado esta fórmula, pero para atraer respuestas de lo oscuro. El lenguaje oculto no solo engaña a quien lo escucha, sino también a quien lo pronuncia. Es seductor, tiene ritmo, tiene belleza superficial, pero es veneno disfrazado. Así como las sirenas en los antiguos mitos cantaban melodías que conducían a la muerte, las preguntas rituales en los hechizos tienen una estructura diseñada para parecer sabias, incluso poéticas, mientras llevan al alma al engaño. El apóstol Pablo advirtió sobre este fenómeno en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El lenguaje oculto está lleno de sutilezas huecas. Suena elevado, pero no tiene verdad. Suena profundo, pero es abismo. La única protección real contra el poder del lenguaje ritual es la palabra de Dios. Jesús nos dio ejemplo durante la tentación en el desierto, cuando Satanás intentó manipularlo con frases cargadas de aparente sabiduría. Jesús no argumentó, citó la Escritura. Escrito está, fue su defensa. No se dejó envolver por la estructura del lenguaje del enemigo. No debatió con preguntas envenenadas. Usó la verdad absoluta como escudo. Hebreos 4:12 lo confirma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay conjuro que resista la espada del Espíritu. Quien ha pronunciado lenguaje oculto, incluso sin comprender su significado, debe arrepentirse y romper toda autoridad espiritual que haya concedido con sus palabras. El primer paso es renunciar con la misma boca que habló y declarar la supremacía de Jesucristo sobre todo pacto, toda palabra y toda intención. Filipenses 2:11 establece que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la única confesión que libera. Todo lo demás es atadura. El lenguaje que parece espiritual, pero no está alineado con la palabra de Dios, debe ser rechazado. El creyente debe aprender a discernir no solo las acciones, sino también las palabras, porque en ellas hay poder y también juicio. Santiago 3:10 lo resume con fuerza. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La boca no fue creada para conjurar, sino para alabar. No fue hecha para invocar sombras, sino para proclamar la luz. En el momento en que se responde a una pregunta ritual, algo cambia. No solo en lo emocional, ni en lo simbólico, sino en lo espiritual. Las palabras pronunciadas durante un hechizo no son lanzadas al aire sin destino. Están construidas para obtener una reacción, y esa reacción no se limita al plano físico. Cuando alguien responde a una de estas preguntas, incluso en silencio, cede autoridad. Esa es la esencia más oculta y más peligrosa de estos actos. No es necesario participar activamente en un ritual para estar involucrado espiritualmente. Basta con responder, basta con aceptar, asentir o incluso permanecer pasivo ante una pregunta hecha con intención de manipular lo invisible. En el mundo natural, responder puede parecer un acto mínimo, pero en el mundo espiritual, la respuesta es pacto. La Escritura revela que con la lengua se hacen confesiones que definen destinos. Romanos 10:10 lo declara así. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio no se limita a la salvación, es un principio espiritual mayor. Toda confesión abre una puerta. Por eso, el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para llevar a las personas a responder preguntas que parecen inofensivas, pero que están diseñadas para obtener algo más profundo: consentimiento. Espiritualmente hablando, nada tiene más valor que el consentimiento. Dios mismo lo respeta. Él toca,
llama, invita, nunca irrumpe. Pero el adversario también se rige por este principio. No puede entrar si no se le otorga permiso, y muchas veces ese permiso se concede respondiendo lo que no debería haberse contestado jamás. Una pregunta como, ¿estás dispuesto a dejar que el universo te muestre lo que no ves? Parece inofensiva, parece una meditación guiada, pero es un contrato. Porque quien responde afirmativamente está renunciando, aunque sea por omisión, al filtro de la palabra para recibir revelación de una fuente desconocida. Ya no es Dios quien tiene la primacía, sino el universo, una entidad impersonal que no tiene rostro ni carácter, pero que espiritualmente representa la invitación a lo oculto. En términos bíblicos, esto es abominación. Deuteronomio 13 advierte sobre aquellos que inducen a otros a ir tras dioses ajenos, aunque estos no se llamen por nombres antiguos. El principio es el mismo, desplazamiento de autoridad, y donde se cede la autoridad espiritual, se transfiere poder. El lenguaje que precede al hechizo suele incluir preguntas como, ¿me das entrada a tu mundo interior? ¿Aceptas que revele tu energía dormida? ¿Permites que guíe tu sombra hacia la luz? Cada una de estas frases tiene una sola finalidad: provocar una respuesta. Y quien responde, aunque sea mentalmente, ha dicho sí. No un sí superficial, sino un sí espiritual. Un sí que da acceso, un sí que otorga influencia, un sí que puede marcar el inicio de una opresión sin retorno si no se rompe a tiempo. En 2 Timoteo 2:26 se habla de quienes han sido atrapados por el lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo se llega a esa voluntad? A través de un acto de entrega, de consentimiento, de participación voluntaria. No siempre con conciencia plena, pero sí con autorización verbal o emocional. En muchos rituales, la bruja o el oficiante no pide poder directamente. Pide atención, pide silencio, pide participación. Mírame y dime si estás listo para recibir. Es una forma común de iniciar. Y si hay una respuesta, se ha transferido autoridad. Porque lo que está en juego no es un intercambio de información, sino una reestructuración invisible del orden espiritual de la persona. Ahora el que pregunta se ha convertido en mediador, en intérprete de lo que vendrá. Pero solo hay un mediador autorizado entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Todo otro mediador es ilegítimo, es usurpador, es un canal abierto a la manipulación de fuerzas espirituales que no responden al trono de Dios. Cuando Jesús enfrentó a los espíritus inmundos, ellos también formulaban preguntas. En Marcos 1:24, uno de ellos dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? El espíritu hablaba, formulaba preguntas, pero no buscaba información. Buscaba entablar diálogo, y Jesús no respondió, no debatió, no concedió lugar, lo reprendió y lo expulsó. Esa es la actitud del Hijo de Dios frente a toda pregunta que viene del abismo. Silencio, autoridad, expulsión. No hay negociación, no hay respuestas. Cada vez que alguien responde a una pregunta hecha bajo un espíritu diferente al de Cristo, otorga lo que no le corresponde entregar: espacio, atención, permiso. Y esa entrega se convierte en una cesión de poder. Las estructuras de brujería están construidas sobre un principio claro: nadie puede recibir poder sin entregarlo primero. Es el principio del intercambio espiritual. Lo vemos también en la tentación de Jesús, cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo, pero había una condición: si postrado me adorares. Lucas 4:7. El enemigo no regala, exige adoración, exige sumisión, exige consentimiento. Y el acto de responder en contextos ocultistas es un acto de sumisión. Es por eso que muchas prácticas comienzan con preguntas, no por cortesía espiritual, sino porque el poder solo se transfiere cuando hay una puerta abierta. Y la respuesta es la llave que abre esa puerta. Aún los nombres pronunciados en un hechizo pueden ser preguntas encubiertas. ¿Quién me da fuerza en el nombre de Hécate? ¿Qué misterio me revela la reina del cielo?
Estas no son interrogantes genuinas, son invocaciones revestidas de lenguaje interrogativo. Pero quien las responde, las medita, las repite, ha entrado en un territorio de transferencias. Lo que antes estaba bajo la cobertura de Dios, ahora está expuesto a otro señorío. Y nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. El alma humana fue creada para ser habitada. No hay neutralidad. Donde no reina Cristo, reina otro. La respuesta dada a una autoridad ilegítima convierte al alma en terreno disponible. La transferencia de poder también ocurre cuando se permite que otro imponga palabras, decretos o afirmaciones sobre uno. Muchas veces, en estos rituales, la bruja no solo pregunta, afirma con énfasis, esperando una aprobación. Estás listo para abrirte. La energía te ha llamado. Esta noche serás marcado. Cada una de estas frases busca provocar un sí. Y una vez que el sí se da, lo espiritual se activa. Pero la Biblia enseña que debemos resistir al diablo y él huirá. Santiago 4:7. La resistencia no se da con pasividad, se da con oposición espiritual clara, se da con silencio frente a lo que no debe responderse, se da con autoridad basada en la verdad de la palabra. El mundo espiritual respeta la estructura del lenguaje. Dios creó el mundo con su voz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esa fórmula no ha cambiado. El enemigo la ha replicado. Y por eso toda palabra pronunciada en un entorno espiritual tiene peso. Cuando alguien dice sí a una pregunta hecha por una autoridad espiritual ilegítima, está reproduciendo el patrón de Eva en el Edén, respondiendo a una voz distinta a la de Dios. No fue la acción física la que trajo la caída, fue el consentimiento a otra voz, fue prestar oído, fue responder. Por eso la respuesta no es un simple acto mental, es una cesión de territorio. En el ámbito espiritual, quien responde toma una postura, y esa postura puede ser usada como base para oprimir, dominar o confundir. El enemigo no necesita una posesión inmediata para operar. Le basta con una apertura, una puerta entreabierta, una rendija de autoridad cedida. El consentimiento espiritual es su acceso. Y muchas veces, ese acceso comienza con una respuesta mal ubicada, dada en el momento en que debió guardarse silencio. En el libro de Proverbios se nos enseña que el sabio guarda su boca. Proverbios 10:19. Esta sabiduría se aplica especialmente cuando se trata de ambientes espirituales hostiles. El silencio es protección. La respuesta es exposición. Cuando alguien responde a una pregunta ritual, lo que hace es legitimar la pregunta. Le otorga derecho de permanencia. La convierte en algo válido. Pero solo Dios tiene derecho a preguntar al alma. Solo Él conoce el corazón y solo Él merece respuesta. Todo otro interrogador es un intruso espiritual. No se puede minimizar la gravedad de este intercambio. El sí otorgado a un espíritu que no procede de Dios no es solo un error, es una transferencia de jurisdicción, es una nueva cobertura. Y debajo de esa cobertura no hay paz, no hay verdad, no hay libertad. Solo hay confusión, ansiedad, perturbación y engaño progresivo. Lo que comienza con una pregunta lleva a una atadura. Lo que parece un diálogo espiritual termina en una prisión invisible. Pero hay poder en la sangre de Cristo para revocar toda transferencia mal hecha. Todo sí que fue dado fuera de la voluntad de Dios puede ser anulado por un acto de arrepentimiento genuino. La confesión correcta restaura la autoridad original. 1 Juan 1:9 lo afirma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es hablar lo correcto, es restaurar el orden, es declarar que solo Cristo tiene derecho sobre nuestra voluntad. Cuando eso ocurre, toda transferencia es rota, todo pacto queda sin efecto, toda autoridad usurpada es desalojada. El enemigo no teme a quienes lo ignoran, teme a quienes recuperan su voz espiritual.
Y esa voz solo se recupera cuando se deja de responder a las tinieblas y se comienza a declarar la luz. Cuando el alma se niega a seguir pronunciando sí, donde debería haber silencio. Cuando se aprende a discernir que no toda pregunta merece respuesta, que muchas están diseñadas para engañar, para seducir, para pactar, y que la única voz que merece respuesta es la voz del Cordero, que pregunta, ¿me amas? Juan 21:17. Lo más desconcertante del engaño espiritual es que no siempre se presenta como algo oscuro o evidentemente maligno. A menudo viene revestido de belleza, de intenciones nobles, de promesas de sanación, poder o autoconocimiento. Las brujas lo saben. Por eso muchas de sus preguntas más escalofriantes no suenan amenazantes, sino profundas, casi poéticas. ¿Estás listo para sanar tu energía? ¿Deseas conectar con tu ser superior? ¿Te abres a la luz ancestral que habita en ti? Frases como estas han sido normalizadas en prácticas que no se anuncian como brujería, pero que llevan en su estructura el mismo veneno espiritual. Una conexión con lo oculto disfrazada de guía. Es el mismo patrón que la Escritura denunció con claridad. El mismo que ha atrapado a miles a lo largo de los siglos, precisamente porque no parece peligroso. El enemigo no se presenta con cuernos ni fuego. Se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esa es su estrategia más eficaz. Ofrecer lo espiritual sin la cruz. Ofrecer poder sin obediencia. Ofrecer guía sin verdad. Y así, en nombre de la luz, muchos se internan en la oscuridad sin darse cuenta. Las preguntas que se lanzan en rituales de aparente iluminación no son inofensivas. Son portales. Son acuerdos. Son invocaciones. El disfraz espiritual que recubre estas prácticas no cambia su esencia. Siguen siendo abominación delante de Dios, aunque se presenten como evolución, conciencia o despertar interior. En la antigüedad, el pueblo de Israel cayó repetidas veces por esta misma causa. No porque rechazaran abiertamente a Dios, sino porque combinaron su fe con prácticas paganas que parecían inofensivas. Mezclaron adoración con idolatría, profecía con adivinación, oración con invocación a los muertos, y Dios los confrontó con fuerza. En Ezequiel 13:6-7 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa, diciendo: Jehová dijo, y Jehová no los envió. Y con todo esto esperaron que se confirmara la palabra. Esta es la esencia del disfraz. Una voz que parece venir de Dios, pero no lo representa. Una luz que parece celestial, pero no lo es. Una guía que aparenta sabiduría, pero no tiene su origen en el Espíritu Santo. Las brujas modernas, los practicantes de lo oculto, e incluso algunos que se autodenominan líderes espirituales, han refinado este camuflaje. Ya no hablan de dioses extraños, sino de energía. Ya no mencionan espíritus oscuros, sino guías de luz. Ya no piden rituales con sangre, sino meditaciones con afirmaciones. Pero el fondo sigue siendo el mismo. Acceso a una dimensión espiritual sin pasar por la cruz, sin santidad, sin Jesucristo. Juan 10:1 lo dice con absoluta claridad: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Toda forma de espiritualidad que evita la puerta, que es Cristo, es un robo, es una invasión espiritual, es una trampa. Y lo que comienza con una pregunta aparentemente luminosa termina con una vida sometida a cadenas invisibles. Porque detrás del disfraz hay exigencias, hay entregas, hay consecuencias. El precio de jugar con fuego espiritual siempre es más alto de lo que se promete. Las preguntas que parecen despertar el alma terminan por anestesiarla. Las que prometen despertar la luz interior la apagan. Y todo porque se ignoró la advertencia más clara: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Pero para probarlos hay que conocer la palabra. Sin la verdad revelada, cualquier mentira puede parecer iluminación. En este tiempo, más que nunca, la oscuridad se disfraza. No se presenta con miedo, sino con seducción. Las preguntas que hacen las brujas antes de lanzar un hechizo no son gritos de guerra.
Son susurros de aparente sabiduría, pero la voz del pastor no se confunde con la del ladrón. El que ha sido sellado por el Espíritu sabe distinguir. El que ha sido lavado por la sangre sabe rechazar. El que ha conocido la luz verdadera no se deja engañar por las réplicas, porque no todo lo que brilla es luz y no toda guía espiritual viene del cielo. Hay quienes, al escuchar sobre el poder de las palabras, los portales espirituales y las preguntas rituales que utilizan las brujas, sienten un peso en el alma, una inquietud profunda que no se puede explicar con lógica, porque algo en su interior reconoce que en algún momento abrieron una puerta que no debieron abrir. No siempre fue intencional, a veces fue por ignorancia, otras por curiosidad, otras por necesidad emocional. Pero más allá del motivo, el resultado fue el mismo: acceso concedido. Y cuando se da acceso a lo oculto, aunque parezca mínimo, el impacto espiritual es real. La buena noticia es que Dios ha provisto una vía de restauración. Nada de lo que ha sido activado por medio de palabras rituales, preguntas mal dirigidas o invocaciones disfrazadas es más fuerte que el poder del arrepentimiento genuino bajo la sangre de Cristo. La Escritura está llena de hombres y mujeres que, habiendo caminado por senderos equivocados, encontraron redención cuando se volvieron al Señor de corazón. No existe oscuridad que no pueda ser atravesada por la luz del Evangelio. No hay atadura que resista el nombre de Jesús cuando es invocado con verdad. Pero el primer paso para cerrar cualquier puerta espiritual es reconocer que fue abierta. El salmista lo expresó así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Salmo 32, 3, 4. Guardar silencio ante el pecado no lo borra, lo perpetúa. El alma se consume cuando no hay confesión. Y en el caso de prácticas espirituales desviadas, la confesión no solo limpia, sino que cancela, anula pactos, interrumpe ciclos y corta cadenas invisibles que han estado oprimiendo. Cuando alguien ha participado en prácticas relacionadas con hechicería, aunque haya sido de forma indirecta o simbólica, debe orar con autoridad. No se trata de una repetición emocional, sino de un acto consciente de restitución espiritual. En el nombre de Jesucristo, renuncio a toda palabra que pronuncié fuera de la voluntad de Dios. Cierro toda puerta que abrí con mis labios o con mi consentimiento. Rompo toda autoridad que concedí. Y declaro que mi alma pertenece únicamente a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Esta no es una fórmula mágica, es una declaración de guerra contra todo lo que fue activado. Y el cielo la respalda cuando se pronuncia con fe. En Hechos 19 encontramos un momento poderoso. Muchos que habían practicado artes mágicas, al escuchar el Evangelio, no solo creyeron, sino que hicieron algo más. Trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Fue un acto de ruptura total. Dejaron atrás todo vínculo, toda herramienta, toda memoria de lo oculto. No hubo mezcla, no hubo tolerancia, solo obediencia radical. Ese mismo espíritu es el que se necesita hoy, porque no se puede caminar bajo la cobertura del Altísimo mientras se conservan las palabras de los conjuros en el corazón. No se puede ser guiado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo guardar frases rituales en la memoria. El alma necesita ser limpiada no solo de acciones, sino de palabras, de resonancias espirituales, de acuerdos verbales, porque las preguntas que las brujas hacen antes de lanzar hechizos no desaparecen por olvido, se silencian con autoridad, y esa autoridad no proviene de la fuerza humana, sino de la cruz. El sacrificio de Cristo fue completo, incluye la liberación del alma. Isaías 61 lo proclama: a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa es la promesa, esa es la esperanza, y sigue vigente hoy. Ninguna puerta permanece abierta cuando Dios decide cerrarla. Ninguna palabra maldicha permanece activa cuando es contradecida por la verdad. Ningún pacto se mantiene en pie cuando la sangre de Cristo lo cubre. Lo que se abrió se puede cerrar. Lo que se activó se puede desactivar.
Lo que el enemigo intentó sellar, el Señor lo deshace con un solo soplo. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. La verdadera batalla no comienza con un grito, sino con una pregunta. Y muchas veces esa pregunta no se escucha con los oídos, sino con el alma. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra. Y en esos susurros disfrazados de búsqueda de sabiduría, de luz, se esconde el inicio de las cadenas más fuertes. Pero hay algo que el adversario jamás podrá replicar: la autoridad del que ha sido redimido. Porque aunque el mundo espiritual se active con palabras, es la obediencia lo que sella la victoria. El peligro no está solo en lo que se dice, sino en lo que se permite. Y el alma que ha decidido someterse únicamente a Cristo tiene un escudo que ninguna pregunta puede penetrar. No se trata de tener miedo, se trata de tener discernimiento. Porque si hay algo más peligroso que una bruja formulando un hechizo, es un creyente que ignora el poder de sus propias palabras. En Cristo hemos recibido no solo salvación, sino autoridad para derribar fortalezas, deshacer pactos y hablar vida donde antes hubo confusión. Esa es la diferencia radical. El enemigo necesita permisos, Dios busca corazones rendidos, y cuando uno se rinde por completo, cada intento del infierno se encuentra con un muro inquebrantable, la fidelidad de un Dios que guarda a los suyos. Hoy no basta con saber qué hacen las tinieblas. Es hora de vivir como hijos de la luz, no para temer, sino para gobernar espiritualmente, no para esconderse, sino para interceder. Porque no fuimos llamados a sobrevivir al conflicto, sino a brillar en medio de él. Y mientras las preguntas del enemigo se multiplican, solo hay una respuesta que lo desarma todo: Jesucristo es el Señor. Cuando esa verdad gobierna la mente y se establece en el corazón, toda otra voz se apaga. Y lo que fue lanzado como hechizo cae sin fuerza. Porque en el nombre que está sobre todo nombre, ya no hay temor, ya no hay cadenas, ya no hay oscuridad, solo victoria.